La pasividad probablemente te está robando tu identidad, tu propósito y puede terminar robando tu eternidad. Pero llega un momento que la persona se tiene que parar y decir, ya basta con esto. Y poner un límite, marcar la cancha. Y ya el enemigo ya no puede tener control de mí. Sí, Cristo puede venir hoy, puede venir mañana o puede venir acá en 7 años, pero la realidad es que para el que está dormido espiritualmente, ni siquiera 10 años van a ser suficiente para darle tiempo para despertar, si no decide despertarse hoy. A un episodio más de Vibe Podcast. El día de hoy estamos pero tan felices de poder acompañarte en donde sea que estés hoy mirando este episodio. Mi nombre es Andrea, estoy con mi esposo Sebastián. Bienvenida a Vibe Podcast. Bienvenido. Estamos contentos hoy. Contentos de estar con ustedes, con nuestros fieles oyentes. Contentos con la comunidad tan linda de Vibe Podcast. Sí. Si no sabías, todos los viernes sacamos un episodio semanal para poder crecer juntos en la Biblia. Ese es el propósito de este podcast, como siempre lo decís también. Sí. Hoy te toca decir a vos, ¿qué es Vibe Podcast? Así como me pregunto, ¿qué es Vibe Podcast? Y nada, acá crecemos juntos en la Biblia. Creo que eso resume. Hablamos de muchos temas de la vida, de la Biblia, de la fe, del amor. Relaciones. Tenemos ya bastantes temas de... Yo creo que ahorita, creo que esta semana parece que estamos en el episodio 253. Híjole. O sea que hay un par. Para los que están apenas uniéndose al canal. Hay varios que me dicen, esta semana encontré el canal, bienvenidos si sos nuevo, si sos nueva. Tenemos una linda comunidad aquí. O sea, a mí a veces hasta me gustaría como... Yo digo, resubir episodios anteriores que estaban tan buenos. Ajá. Que yo creo que no... Que quedaron ahí abajo, ¿verdad? Que quedaron, por ejemplo, hace 1 año y medio. Cosas que Dios nos hablaba. Así que yo te animo a que te pongas al día con los episodios. Tenemos el team, porque acá tenemos varios teams en Vibe Podcast. Sí, hay varios. Tenemos algunos que... Vieron todos. Que vieron todos los episodios, hasta los primeritos que éramos, ya hace 5 años ya. Sí. Ha pasado mucho desde el primer episodio. A mí me sorprende porque hay gente que me dice, yo me vi todos los episodios y una vez me mandó el screen. Híjole. Así que gracias a esas familia. Personas que están siempre aquí. La verdad que nosotros disfrutamos hacer esto. Y el tema de hoy. A ver. ¿Cómo hacer? Tenemos mucha expectativa por este episodio porque nos desafió, a nosotros primeramente. La verdad que sí. Y lo hablamos mucho esta semana juntos acá en casa, a veces mientras cocinamos, mientras estamos con los niños y tenemos ese tiempito. Nos pusimos a hablar de esto y de verdad que se puso interesante la conversación. Sí, y creo que una de las cosas que nos llevó a hablar de esto y como que sacó el tema a la luz es que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en la temporada con Jeremías, que tiene casi 4 años ya, nuestro bebé, le iba a decir. Siempre será nuestro niño hermoso. Y está en la edad donde, viste que a esa edad se empiezan a imaginar las cosas a la noche. Mucha imaginación. A veces nos dice, papi, pero no quiero dormir solo porque si aparece una hormiga gigante. Y yo, no hay hormiga, tranquilo. Y está con todas esas cosas Pero lo que siempre me sorprende, y ya lo hablamos con Andrea, es que hay veces, por ejemplo, que él dice, por favor, quédate hasta que me duerma. Ok. Y cuando nos acostamos, vos o yo, es increíble porque en el momento que nos acostamos con él se duerme. Claro. O sea, pierde todo miedo, literal increíble, ¿verdad? Es increíble. Estamos con él, nuestra sola presencia ya le transmite esa paz, esa seguridad y ¡pum! Se duerme y después salimos ahí, pero es como cuando él nos necesita y tiene, miedos a la oscuridad, como los niños, o miedo a cosas, nuestra sola presencia le transmite, y es increíble ver eso. Sí, de verdad. A mí me impacta qué poderosa es la presencia de alguien, y más de alguien que amás. Saber que no estás solo te trae tanta paz en el corazón. Y ahora, yo digo esto porque en la vida siento que muchas veces vamos a enfrentar situaciones que nos provocan miedo y vamos a tener temor. Y el miedo en sí, lo hablamos muchas veces aquí en Vibe Podcast, no es algo malo. Es algo que incluso Dios puso dentro de nosotros como personas, esta sensación de alerta
esta Claro. sensación de precaución. El problema no es tener miedos ocasionales, el problema es cuando el miedo te gobierna. Ya, Es claro. cuando no solo tienes miedo, el miedo te tiene a ti. Es muy diferente. Claro, y ya tu vida es gobernada por el temor. Porque la verdad es, amor, que si así como nosotros, por ejemplo, o muchos de los que son padres, estamos con nuestros hijos y en el momento que estamos ellos pierden el temor, algo mal estaría pasando o raro si aún estando con ellos seguiría el temor. Claro. Es como, no, o sea, ya está papá acá, ya estoy tranquilo. Y en nuestra relación creo que con Dios a veces esto funciona muy parecido. O sea, Dios está con nosotros, sabemos que está con nosotros, pero seguimos con temor, seguimos con miedo. Y cuando eso pasa, usualmente tenemos que ir más profundo y ver por qué. ¿Por qué yo sigo con miedo sabiendo que Dios está conmigo? Así como un niño, sabiendo ya que mi papá está conmigo, ¿por qué sigue habiendo temor? Claro. Y puede ser no solo temor, esto puede ser cobardía, flojera o indiferencia, temor. ¿Por qué a veces tengo estas cosas en mi vida sabiendo que Dios ya está a mi lado? O sea, soy cristiano, pero vivo con miedo, Claro. vivo con temor y aunque sé que Dios está conmigo, siento que a veces soy gobernado por estas Eso. emociones, ¿verdad? Eso. Porque como dijiste, es cierto, en cierto punto es normal sentir miedo, es parte de la vida, pero ya que ese miedo te gobierne y vivir todo el tiempo con temor, con miedo, ahí ya no se pone normal, Claro. sabiendo que tenemos a nuestro Padre con nosotros. Claro, y creo que gran parte, amor, de la mentalidad que nos ha producido esto es esta falsa idea de que el cristianismo es un resort all inclusive. Wow. Entonces, Ok, ahí yo, ya entraste en claro, un terreno. yo ya entro con la expectativa errónea al resort, vamos a decirle entre comillas, ¿verdad? Y yo y me convierto, me entrego a Cristo pensando que el cristianismo es un resort all inclusive, que incluye todas mis bendiciones, todo lo que Dios va a hacer conmigo, que ahora la vida va a ser chill, sin estrés, sin problemas, porque de eso se trata el cristianismo, de que ahora que soy cristiano, todo me tiene que ir mejor, todo tiene que ser más fácil. Y entonces, cuando empiezan a ver cosas que no parecen a un resort all inclusive, empieza el temor. Ahora, ¿qué pasa? Wow. ¿Qué pasaría si yo entro a la vida cristiana no con la mentalidad de que la vida cristiana es un resort all inclusive, sino de que es una batalla? Porque la realidad es que la vida cristiana no es un hotel de vacaciones, todo incluido, donde hay todo lo que quiero y todo va a ser fácil. No, la vida cristiana es una batalla, es una guerra. En el momento que quitamos nuestros pies de este mundo, en sentido de esta cultura, y nos paramos en el reino de Dios, empieza el viento en contra, quieras o no. La vida cristiana es ir contra la corriente en la cultura, en lo que el mundo te En todos los dice, aspectos. en todo. Entonces creo que lo que a muchos nos ha hecho muchísimo daño es esta mentalidad de que la vida cristiana tiene que ser cada vez más fácil. Y a causa de esto, amor, nos ha hecho vivir un cristianismo que personalmente creo que es lo que nos está dañando a muchos, con mucha pasividad. Ahí está. Porque, pensá esto, cuando uno va a un hotel, a unas vacaciones, a un lugar a relajarse, uno va con una actitud de pasividad. ¿Qué es pasividad? Es como, no en el mal sentido, pero es como tranquilidad, no hay iniciativa, no tengo que ir a trabajar, todo puedo estar tranquilo, sin presión. La palabra pasividad en sí significa falta de iniciativa, resignación o apatía. Entonces, cuando alguien tiene la mentalidad de que la vida cristiana va a ser suave y tranquila, yo ya estoy entrando con la mentalidad incorrecta. Y esta actitud de pasividad es lo que creo que nos está matando la vida espiritual en nuestra relación con Dios. Nos está robando nuestra valentía, nos está robando nuestra firmeza y nos está haciendo tímidos, frágiles y cobardes. ¿Y qué hace? Esto hace que el enemigo nos pase por arriba. Claro, y después decimos, no, el cristianismo no es como yo pensé. O la vida claro. con Dios
no es como yo la imaginé, porque como dijiste, claro, entras con esa expectativa, como dijiste, entras a este resort que pensamos que es el cristianismo y empezás a ver balas por todos lados, Sí. ataques por acá, ataques por allá y decís, ay no. Empieza el miedo. Desde que entregué mi vida a Cristo, siento que soy más atacado. Claro. ¿Verdad? Muchas personas dicen eso, pero es porque entramos con la expectativa o capaz nos vendieron una expectativa del cristianismo que no es así. Ese es el problema. Creímos algo. Y nos decepcionamos. Eso, sí. Y empieza el miedo, empieza el temor, y ya no es que tengo miedo ocasional, el miedo ya me está gobernando a mí. Fíjate que, por ejemplo, imagínate que 2 ejércitos van a pelear. Pero a un ejército le preparan meses antes y le dicen, el ejército contra el que vamos a pelear son uno de los más fuertes, los más duros, los más salvajes. Le van a cortar la cabeza si se descuidan. Esos soldados se van a ir alerta. Claro. Van a estar atentos. Y al otro ejército le dicen, no, el otro creo que vienen con 3 soldados, no son nadie, ni se preocupen, el campo donde vamos va a ser súper tranquilo, pueden acostarse en la sombra. Ya van a ir con una mentalidad de pasividad, lo que va a hacer que cuando lleguen ahí, el otro le va a pasar por arriba. Y creo que a muchos, amor, el enemigo lo está pasando por arriba en el sentido que lo está arrasando con temor, miedos e indiferencias, porque nos acercamos con una actitud muy pasiva al discipulado, al cristianismo. Incluso al pecado. Incluso al pecado. Y por eso lo que queremos empezar diciendo es esto, que la vida cristiana es imposible vivirla con una actitud de pasividad, de falta de iniciativa, de resignación, de pereza, de falta de emoción. Si tú entregas tu vida a Jesús o quieres seguir a Jesús y al mismo tiempo vivir con pasividad, se va a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque lo hablamos contigo y lo hablamos aquí en la iglesia. Y yo creo personalmente que los tiempos que se vienen para la iglesia de Cristo no van a ser más fáciles. Y esto no es que estoy acá ahora profetizando y se viene, no. Pero la realidad es que esto es una verdad. O sea, los tiempos que se vienen para la iglesia van a ser cada vez más difíciles, más persecución, más confrontamientos, más batallas. Y mi preocupación es si el tipo de soldados que tenemos hoy van a poder permanecer cuando esos tiempos vengan. O sea, ¿está la iglesia lista para los tiempos que estamos por afrontar? Esa fue nuestra pregunta. Esa es la pregunta. Y como pastores, nosotros pastoreando en la iglesia, nos preguntamos esto: ¿está la iglesia lista para los tiempos que se vienen? Que son tiempos peligrosos para la iglesia. Y decíamos, si a veces hacia el pecado tenemos esta actitud pasiva y venimos años que no podemos soltar el mismo pecado y decimos, pero este pecado me puede a mí, mi carne es débil y no puedo, y nunca nos paramos firmes y no tenemos una actitud activa en contra del pecado. Van a venir tiempos para la iglesia que son tiempos difíciles, que creo que no vamos a poder resistir a lo que se viene. Y no es que acá estamos hablando de tema de conspiraciones, de que lo de la guerra, no, o sea, la Biblia dice varias cosas. Primero, que la maldad irá en aumento, que el amor de muchos se va a enfriar. Primera de Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, por falta de vigilancia y por una fe pasiva, muchos van a ser engañados, muchos van a perder su amor y muchos van a apostatar de la fe. La Biblia ya habla que esto va a pasar en el fin. Y esto es desafiante para nosotros como iglesia. Porque dice, algunos van a apostatar de la fe, o sea, van a abandonar la fe cristiana. Otros van a ser engañados. Otros van a perder el amor. Entonces, los tiempos que se avecinan para la iglesia son difíciles. Va a haber mucho engaño, va a haber mucha persecución y va a haber mucha promiscuidad. Y la pregunta es, si nosotros vamos a ser capaces de resistir con la actitud que hoy estoy viviendo. Y no es que vamos a resistir a nuestras fuerzas.
No, es en las fuerzas del Señor que lo vamos a hacer. Pero la realidad es que a veces estamos viviendo tan pasivamente que ni siquiera le estamos dando lugar a Dios para eso. Wow. Por eso Jesús en Mateo 26, en Primera de Pedro, luego Pedro dice, por ejemplo, Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. No. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro dijo, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. En Primera de Pedro 5:8. O sea, estén alerta, sean de espíritu o de mente sobria, porque su adversario, el diablo, no está como un, no sé, Para un gatito. como un venado, como un gato, como un animal más. No, como un león, Sí. rugiente, buscando a quien devorar. Y la actitud de pasividad nos va a hacer una presa fácil del enemigo. Por eso hoy necesitamos, lo primero, volver a recuperar esta valentía, esta agresividad en nuestra fe cristiana. Sí, muy Porque los tiempos que se avecinan necesitan esto. Fíjate que en el libro de Justo González, de la iglesia de la historia del cristianismo, en el volumen 1, él cuenta la historia de Felicitas, una mujer de la iglesia en los primeros siglos, cuando la iglesia estaba todavía bajo persecución, donde era una mujer entregada a Dios, una viuda, consagrada, es apresada, la agarran por su fe y le empiezan a amenazar de muerte y a darles promesas para que niegue su fe. O sea, le empezaron a decir, primero prometiéndole, mira, si negas tu fe te vamos a dar esto, aquello, y después empezando a amenazarle de muerte. Y es uno de los registros más tempranos que tenemos de un mártir de la fe, de lo que le responde esta mujer a sus acusadores. Y miren lo que ella le dice a uno de ellos mientras le estaba acusando y amenazando de muerte. Ella le respondió, mientras yo viva, te venceré. Y si me matas, en mi muerte te venceré aún más. Dios. O sea, Wow. atiende la respuesta de esta mujer ante la Wow. amenaza de un imperio, el imperio romano, que le estaba amenazando de muerte. Esta mujer no negaba su fe y a causa de esto, luego estos hombres empezaron a intentar a persuadir a sus hijos. Ella tenía 7 hijos y dice que mientras persuadían a sus hijos a que nieguen la fe, ella misma le instaba y le decía, no nieguen su fe en Cristo. Wow. A consecuencia de esto, mandaron a matarle a todos sus hijos en diferentes partes de la ciudad y también a ella. Y uno ve esta historia y parecen de película, Sí. pero esto era una hermana nuestra. O sea, esto pasó y no hagamos hace miles de años nomás. Esto está pasando hoy. Sí. Hoy, hermanos nuestros, están violentamente defendiendo la fe cristiana, dándolo todo, sin pasividad. La pregunta es si esto llega a nosotros, nosotros vamos a resistir con la misma valentía, ¿verdad? Y estamos siendo, o sea, a veces escuchamos estas historias y decimos, no, esto está pasando Nunca va a en llegar el a mí, Oriente, ¿verdad? sí. Acá en el Occidente la iglesia está viviendo sus mejores tiempos y como que nos relajamos y como dijiste, pensamos que se ha vuelto como este lugar de all inclusive para Eso, nosotros, sí, que hoy en sí. día ya es, bueno, ser cristiano es cool, Ser cristiano se trata de los beneficios. de los beneficios que yo puedo recibir. Mm, Pero estamos en tiempos muy críticos para la iglesia, Sí. que es cierto, estamos viviendo tiempos acá en el occidente, tiempos interesantes para la iglesia, donde vemos mucho crecimiento, despertar. un despertar, gente volviendo a la fe, un avivamiento, Claro. jóvenes, niños, adultos regresando a la fe. Pero tenemos que estar listos ujú. para lo que se viene a la iglesia, porque como dijimos, la Biblia ya lo profetiza, ya lo dice, de que la maldad irá en aumento, que, Sí. como los dolores de parto de la Sí, mujer, sí, dice, sí. apenas cuando está por dar a luz se intensifican tanto los dolores Sí. y la maldad va a ser así, va a ir en aumento. Y tenemos que tener esta actitud, uno hacia el pecado primeramente, de resistir, Totalmente. porque no podemos prepararnos para el fin si estamos viviendo en pecado. No, imposible. ¿Cómo vamos a resistir, como dijiste, a amenazas externas si estamos internamente batallando Claro. con una amenaza que nos está matando el corazón, Es que- la mente, el espíritu todos los días? Pensá en esto, a veces miramos estos hombres de fe de la iglesia
primitiva, los padres de la iglesia, o mujeres como Felicitas, que acabamos de leer su historia, decimos, wow, o sea, ¿cómo vivían en un nivel de tanta santidad, de tanta entrega? Pero, o sea, imagínate, qué absurdo sería que ellos están arriesgando su vida por el evangelio y luego se vayan a su casa a pecar. O sea, no vale la pena. Si ya estoy dando mi vida, una tentación ni siquiera puede igualarse. ¿Entendés? Y a veces nosotros, como no tenemos esta presión, estamos cediendo ante cualquier tentación que nos está llegando a nosotros. Por eso la pregunta es, ¿será posible que vamos a resistir a esto que va a llegar? Primera Tesalonicenses 5:6 vuelve a decirnos, por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y sobrios. En el Nuevo Testamento, una y otra vez y otra vez y otra vez vemos esto, estén alerta, estén alerta, estén alerta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque si no estamos alerta, si no somos valientes, el enemigo nos va a pasar por arriba. Y la realidad es esto. A veces hablamos, Cristo puede venir hoy, puede venir mañana o puede venir acá en 7 años. Pero la realidad es que para el que está dormido espiritualmente, ni siquiera 10 años van a ser suficiente para darle tiempo para despertar, si no decide despertarse hoy. Wow. Uno dice, no, pero eso falta todavía. No, para el que está dormido, una vida entera no le puede dar tiempo para despertarse y volver al Señor. Fíjate que yo pienso en esto, vamos a pensarlo lógicamente. Alguien que está dormido en su cama no tiene noción de tiempo. Claro. No tiene noción de si el amanecer está a 1 hora o a 4 horas. Está dormido, no sabe. ¿Qué tal si el amanecer está a 5 minutos? Y nosotros estamos dormidos, sin noción, pensando que falta mucho. Por eso es que es momento de despertarnos. Pero hay algo, amor, que a mí en este tema me quebrantó mucho. Y quiero leerles esto, porque en Apocalipsis, vamos un poco a meternos en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 al 8, dice algo muy fuerte, amor. Y dice lo siguiente: el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Está hablando del fin de los tiempos, ¿no? Que el vencedor va a heredar esto. Ahora, el versículo 8 dice lo siguiente: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. ¿Y sabes lo que me llama la atención de aquí? Hay algo que cuando leí esta semana dije, oh, wow. Es esto, de que muchas veces leemos esta lista y decimos, claro, obviamente que los hechiceros, los idólatras, los inmorales, los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Y es cierto. Pero yo creo que presta atención al que encabeza la lista de todos estos grandes pecadores. El primero que dice Jesús que no va a heredar el reino de los cielos, dice los cobardes. Híjole. Y ahí yo dije, espera un poco. Sí. O sea, pasamos muy rápido el primero. El primero pasamos muy rápido y nos vamos. Sí. Incrédulos, sí. Abominables, sí. Hechiceros, eso sí que sí, porque practican magia. No. El primero es cobardes. Y ahí tenemos que hacer una pausa, porque aquí puede estar cualquiera. Sí. No hace falta que seas un hechicero, un asesino, un inmoral. Dicen, los cobardes encabeza la lista, amor, de los que no van a heredar el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que significa cobardes? La palabra cobardes del griego aquí es deilos, que significa falta de valor, temeroso o cobardía. Ahora, te voy a explicar. No está hablando de aquellos que tienen miedo ocasional o temor ocasional o tropiezos ocasionales. Está hablando del que tiene la falta de valor de permanecer y de volver a Cristo aún después de su temor y de su miedo. Aquel que se acobarda y no cree en las promesas de Dios, no va a entrar a la tierra prometida. Y cuando yo leí esto, hoy, amor, estaba leyendo Deuteronomio, capítulo 2 o 3, cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel por qué no entraron en la tierra prometida. Era porque enviaron unos espías que volvieron ¿con qué? Con cobardía. Claro. Y produjeron cobardía en todo el pueblo.
Y por causa, no de un pecado, no de idolatría, no de hechicería, por cobardía no entraron toda esa generación a la tierra prometida. Sí. De la misma manera, por cobardía, muchos no entrarán al reino de los cielos. No por capaz pecados visibles, sino por nunca enfrentar el pecado en su vida, por nunca despertarse y salir de la situación de pecado en la cual están y Wow. ceder, perder ese valor, esa fuerza de decir ya no más, Claro. hasta aquí, me dejo ir en el río de mi carne y de mis pecados. La palabra dice, aquellos encabezan la lista. Porque, a ver, esto que estás diciendo es muy fuerte y muy interesante a la vez, porque tal vez tenemos gente que ya por, como dijiste, no bastarían años para despertar de este sueño, Ujú, de tal vez ya estar súper, ¿cómo se dice?, anestesiados ujú. en la vida con tanto pecado que vengo luchando, que tal vez mucha gente ya me dijo. Sí. Me dijo mi pastor, me dijo mis padres, me dijeron mis amigos, como que ya despertate. Ujú. Pero llega un momento que la persona tiene que tomar la decisión. Eso. La persona se tiene que parar y decir, ya basta con esto, ¿verdad? Claro. Porque a veces somos los juguetes del enemigo. Sí. El enemigo nos tiene como quiere. Ujú. Y vivimos toda una vida, como dijiste, de pasividad. Uno te roba los propósitos. Sí, Dios sí, quiere cumplir sus sueños, sus propósitos contigo, pero no te podés despertar. Claro. Una persona dormida no hace nada, no sirve Claro. para nada. No. Y vivimos en esta pasividad y ya te dijeron una vez y ya fuiste y como que tratás de ir a la iglesia y no podés levantarte. Pero llega un momento que la persona se tiene que parar y decir, ya basta con esto. Y poner un límite, marcar la cancha, como se Claro. dice. Levantarte y decir, no, yo me voy a levantar y voy a marcar este límite y ya el enemigo ya no puede tener control de mí. Sí. Es que, amor, ¿Verdad? capaz te estás preguntando, ¿cómo es una persona cobarde? La persona cobarde no es solo la que tiene miedo. El valiente tiene miedo, pero el valiente persevera a pesar del miedo. El cobarde es la persona que enfrenta la guerra con pasividad, sin iniciativa. No puede levantarse y decir, listo, ya está. El enemigo me está robando años de mi vida con este pecado. La persona cobarde es que enfrenta el pecado con pasividad. Enfrenta lo que la Biblia dice no con pasividad. Autoconfiando en sí mismo y diciendo, no, yo entiendo, Dios me va a perdonar. Y enfrenta todo con una pasividad constante. La Biblia eso lo llama cobardía. La cobardía, como dije, no es solo el que tiene miedo, es el que se deja vencer por el miedo. Ese es el cobarde. Fíjate que cuando Moisés mandó los espías, los 12 espías, todos capaz regresaron con miedo. Caleb y Josué capaz tuvieron un poquito, les tembló las piernas. Pero dijeron, ¿sabes qué? Aunque tengamos miedo, Dios va a darnos esa tierra porque Él prometió. Su confianza, Tenía esa actitud diferente. una actitud diferente. Su confianza en la palabra de Dios era más grande que su temor y su Sí, cobardía. sí. Por eso es que tenemos que preguntarnos, ¿no será que la cobardía es lo que yo estoy permitiendo que tome mi completo corazón? Por eso muchos de nosotros a causa de la cobardía estamos comprometiendo nuestra fe. Como dice en inglés, compromising nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nos estamos comprometiendo. Cada vez que hay presión social, yo comprometo mi fe, Sí. niego mi fe. Cada vez que hay presión, por ejemplo, de una tentación, comprometo mi fe. Cada vez que hay amenazas, comprometo mi fe. Cada vez que alguien me dice que va a hacer esto y tengo temor, comprometo mi fe. Y el problema no está en el temor, está en comprometer nuestra fe a causa del temor. Por eso Pablo dijo en Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio. Pudiera haberse avergonzado, pero él dijo, no me avergüenzo porque sé que es el poder de Dios. Amor, es esto lo que estamos tratando de decir. Y no quiero que se malinterprete porque yo no estoy diciendo que ahora nunca más hay que tener miedo, nunca más hay que tener vergüenza, nunca más tengo... No, va a haber momentos de miedo, de temor, de inseguridad, pero que no dejemos que esos momentos hagan que comprometamos nuestra fe en Cristo. Actuemos con la actitud cobarde, sino que nos recordemos la promesa de Dios, que Él es fiel para cumplir su palabra. Wow, Fíjate muy que bueno.
cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y vino la tormenta, por eso fue que Él les llamó la atención, porque Él le dijo ahí en Mateo 8, le dijo, ¿por qué están atemorizados, hombres de poca fe? No porque tuvieron miedo en una tormenta, no fue por eso. Fue porque tuvieron miedo en una tormenta cuando Jesús estaba en la barca. Claro. Ese fue el problema. Ahí, O sea, sí. si yo estoy contigo, ¿cómo vas a ser gobernado por el temor? O sea, ¿dónde está su fe? Le estaba diciendo Jesús. Sí. Yo estoy con ustedes. Sí. Y esto tiene que hoy a nosotros confrontarnos en nuestra fe y con qué actitud estoy viviendo mi fe cristiana. Pablo le dice en 1 Corintios 16, 13, vuelve a repetir lo que tantas veces dijimos en este episodio. Estén alerta, dice. Permanezcan firmes en la fe. Y le agrega algo muy interesante, porque dice, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Wow. Esta palabra, pórtense varonilmente, capaz uno automáticamente lo asocia con sexo masculino, pero en realidad en el griego el portarse varonilmente, más que estar asociado al sexo masculino, era una actitud de coraje, era una actitud de mantenerse en una valentía activa. Eso era portarse varonilmente. ¿Y por qué será que Pablo le dice esto a los corintios? Porque tiempos difíciles se venían. Sí. Y la única manera era actuar valientemente. Es de actuar sin miedo, no dejando que el miedo nos gobierne. Puede haber temor, pero no permitiendo que la cobardía tome nuestros corazones, Vamos a ¿no? vivir una fe más radical. Una fe radical. Una fe radical es una fe que dice, no, es blanco o es negro. O sea, yo no puedo estar en esa tibieza. Claro. ¿Verdad? Y tenemos personas dentro de la iglesia que por años vienen así. Venimos como que en esa pasividad de, bueno, va a llegar un momento que me voy a comprometer. Cuando en ordene algún mi momento, vida, sí. cuando ordene estos problemas, cuando solucione mi matrimonio, cuando solucione mis hijos. Y pasa la vida, te pasan los años y siempre estuviste en esa tibieza espiritual. Y ahí está el peligro. Esos Ahí son está. los cobardes, que, como Sí. menciona la Biblia, los que encabezan Sí. la fila de los que no van a heredar el reino de Dios. Y eso es súper peligroso y es un despertar, es un llamado para toda la iglesia de despertarnos Sí. de este sueño, del pecado que nos tiene anestesiados, de poder decirnos, no, yo ya decido salir de esa tibieza espiritual y pararme firme, cortar. Si hoy estás luchando con algún pecado, que decís, este pecado me puede a mí. Y no hablamos solo pecados visibles de la carne, esos pecados que nadie ve, que solo tú lo sabes, que tú sabes que luchas con eso. Son pecados que muchas veces venimos años luchando nosotros mismos y el pecado, nosotros Sí. mismos y el pecado. Y el enemigo sabe que nos tiene atados con eso. Y no podemos, Claro. ¿cómo se dice? Levantarnos y correr la carrera de la fe. Por eso Mateo 11:1 nos dice, ¿no? Que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos ha sufrido violencia. O sea, está yendo contra corriente y solo los violentos los arrebatan. Violentos en el sentido de todo lo que venimos hablando. Valientes, con coraje, con valentía, con osadía en el corazón. Por Esa eso es la palabra. necesitamos esta fe radical. Hoy quiero decirte algo que capaz es muy fuerte, pero la pasividad probablemente te está robando tu identidad, tu propósito Claro. y puede terminar robando tu eternidad. Ten Imagínate. cuidado con la pasividad, porque la pasividad es un enemigo silencioso que te puede terminar robando todo lo que Dios tiene para tu vida. Silenciosamente. Silenciosamente. Como ese león. Sí, tu identidad, tu propósito y tu eternidad. Por eso hoy te animo a que podamos dejar de ser tan pasivos como vos decías hoy con el pecado. ¿Entendés? O sea, ver al pecado como lo más grave en el universo entero. Fíjate que por un pecado todo el mundo fue condenado a muerte. La creación, la tierra, los otros, por un pecado, amor. Ve el pecado como es el pecado. Porque tenemos cristianos que están coqueteando con el pecado. Y sí. ¿Verdad? Que estamos como que no vemos esa gravedad y después decimos, pero ¿por qué mi matrimonio no levanta? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué como que Dios no me bendice? Dios bendice. Pero es que estamos coqueteando con el pecado. Claro. O también vemos al pecado como una gripecita que te da. No. Ve al pecado como el cáncer más letal sin cura Sí, ahí está. que hay. Que solo Cristo y su sangre lo pudo matar
y traer la cura para nuestra vida, pero tenemos que empezar a verlo como es, dejar de ser pasivos con la distracción, dejar de ser pasivos con nuestro llamado. Creo que si nosotros entendiéramos realmente lo que le costó a Jesús perdonar nuestros pecados, odiaríamos mucho más el pecado. Sí, a veces no dimensionamos que Sí. fueron nuestros pecados los que le clavaron a Sí, Jesús en la sí. cruz. Pero queremos que te vayas con esto. Dios le dijo a través de Moisés a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, en Josué 1:9, versículo que muchos saben, el Señor le dijo, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy este mensaje es para nosotros. Dios nos dice, sé fuerte y valiente. Muy bien. Pero ¿en dónde se arraiga esa fuerza y esa valentía? En la última parte del versículo. Porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow. O sea, yo puedo ser fuerte y valiente, porque así como yo estaba con Jere o vos con Jere y nos dormía y el al toque se le iba el temor, lo mismo con nosotros. Podemos ser fuertes y valientes porque Dios está con nosotros, primero. Y segundo, porque podemos mirar a nuestro Salvador Jesús y Él fue el mayor ejemplo de esto. Sí. O sea, lo vinieron a buscar al huerto de Getsemaní. Él no corrió. Él dijo, acá estoy. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy, le dijo. Llévenme. Lo empezaron a acusar, le gritaban, le Qué escupían, valentía. le pegaban, hablaban mentiras, no abrió la boca. Lo colgaron en una cruz, no se bajó de la cruz. Eso es valentía. Tenía su identidad bien puesta. Eso es coraje. Sí. Y como iglesia Sí. necesitamos inspirarnos de Sí. nuestro gran Rey Jesús y volver a recuperar esa violencia espiritual para esta generación. Totalmente. Wow. Qué desafío como iglesia, familia. De verdad, verdad que que este sí. mensaje, ¿cómo dice? Me confronta a mí. Nos confronta, pero creo que es un buen tiempo para recordarnos esto. Amén, amén. Recordarnos esto, que tener una fe radical. Me encanta. Ese es mi hashtag, ya lo tengo. ¿Cuál es? Hashtag una fe radical. Creo que ya teníamos ya un Hashtag tema de esto, una pero, fe radical. pero creo que es bueno volver a recordar. Ok, el mío va a ser un poco controversial. Ay, ay, ay. Porque los que andan van a decir, ¿por qué? ¿Por qué? El mío es, soy violento. Pero Híjole. van a tener que ver todo el Pongan bien episodio. grande, ese me gusta porque ese van a decir, Wow, híjole, ¿por ¿qué qué? enseñan en Este podcast es raro, le enseña a la gente a ser violenta. Bueno, me gusta. Pongan ese. Dejen Ey, el mío de lado. Queríamos decirles también, para antes de despedirnos, que estamos nosotros, muchas veces nos olvidamos, pero vivimos y estamos y plantamos una iglesia aquí con mis padres en Oklahoma City. Sí, Muchas veces sí, la gente sí, dice, sí. yo vengo estos días una señora me dijo, yo estoy hace casi un año en Oklahoma y nunca supe hasta que un Qué día mal. escuché en un Nosotros episodio. no informamos Ese bien. fue nuestro error. Pero si estás cerca de Oklahoma o en Oklahoma, vente a En visitarnos a cualquier nuestra parte iglesia. del mundo, si En cualquier podés, parte. vení. Ahora, por ejemplo, les cuento, en junio, del 14 al 21, tenemos VAE Intern. Va, intern. Que muchos de ustedes van a venir, pero vamos a recibir estudiantes de más de 17 países locura, aquí en qué Oklahoma loco. para recibir un entrenamiento de liderazgo bíblico y teológico práctico de 8 días. Esta es la primera edición. El año que viene, 2027, queremos volver a hacerlo, así que si te gustaría, Tenemos un line-up de maestros. increíbles. Qué increíble. Increíble, Y sí. vamos a aprender esta semana, va a ser increíble. Así que estén orando por nosotros, por toda la gente que va a Amén. venir a estudiar aquí. Así Y es. bueno, si nos quieren visitar pronto, acá estamos en Oklahoma City. Y bueno, todos los viernes contigo a través de Valle Podcast. Gracias también. por estar aquí en nuestro canal de YouTube o Spotify. De verdad que valoramos mucho por escucharnos siempre. Suscríbete a nuestro canal para recibir todos los viernes a new episode Eso. y compartirle este video a tu abuelita que le gusta mucho. Compartir esto a tu abuelita ahora Bueno, en mismo. realidad las abuelitas son los que comparten. Abuelita, gracias por compartir Gracias. este episodio con tus nietos, tu familia. Hasta con el perro le ponen Bye Podcast. Les amamos un montón. Así es. Chao. Chao, 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 chao.